señores, nos encanta poder conocer todo cuanto ocurre en nuestras provincias y qué bueno es pues dar esa panorámica a través de personas autorizadas. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Darío Yunes, quien es el presidente de la Comisión Civil de Desarrollo del Festival Gastronómico de la Leche de la Altagracia de Higüey, querido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Y ahora mejor. Gracias, ¿Verdad? gracias. Frente a una dama tan elegante. Gracias. Y también a la derecha tuya un gran caballero. Gracias, doctor Yunes. ¿Tocó algo? Me tocó algo, por eso es que hay que aliarse a los bonitos. Mire, doctor, Bienvenido. ¿cómo está la provincia de la Altagracia? Uno desde fuera ve una provincia con un crecimiento extraordinario, sobre todo partiendo desde el punto de vista turístico, pero ustedes tienen históricamente, territorialmente, actos ganaderos, la producción por allí es bastante amplia. ¿Cómo marcha? Hablamos del Festival de la Leche, pero hay muchos desafíos. ¿Volución o involución? Exacto. ¿Cómo estamos? Mira, la provincia de la Altagracia, sin lugar a duda, es la provincia que más le aporta al país en términos económicos. E inclusive, diría que el sostén más grande de la macroeconomía del país es la Altagracia. La macroeconomía en cuanto a los impuestos y también la divisa. De cada $100 que llega al país por concepto de turismo, 62 entran por la Altagracia. Pero también la provincia que más impuestos paga. ¿Por qué? Porque el parque vehicular que nosotros tenemos, el consumo de combustible, tanto de avión, porque para nadie es un secreto que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana es donde más naves aterrizan y despegan y consumen combustible de avión. Pero también nosotros tenemos un parque vehicular de más de 1000 autobuses consumiendo el diésel y cantidades de vehículos ligeros y además también vehículos de carga. Todo eso tiene un consumo de combustible y ustedes saben que hay un % dentro de ese combustible que es de impuestos. Claro, Entonces, alto. por eso nosotros somos los que más pagamos. Además, hay realmente una actividad inmobiliaria que hace que cada vez que un inmueble se venda, bueno, pues hay que pagar impuestos. Claro. Entonces, pero nada de eso se ha reflejado. Es la provincia que más turistas recibe, pero no se ha reflejado en bienestar de la provincia. Hay un crecimiento económico, pero no hay desarrollo económico. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una diferencia. Mire, en el crecimiento económico se benefician unos pocos. En el desarrollo nos beneficiamos todos. Ahora, ¿por qué no ha logrado la provincia de la Altagracia, como bien ustedes me preguntan, el desarrollo económico, social y político? Ya lo decía Aristóteles, el problema hay que enfocarlo por la causa. Y la causa es el nivel cultural que tiene la provincia de la Altagracia. El año pasado se hizo la gran encuesta nacional cultural, donde la provincia de Altagracia quedó en último lugar. Y es penoso por donde empezó la cultura de la isla y la historia de la isla, a partir del Neolítico. Por ejemplo, en la UNESCO está corriendo para ser declarado el Parque Nacional Cotubanamá, antiguo Parque del Este, como la cuna de la cultura, incluyendo Boca de Yuma, un puerto natural. Sí. Precisamente por ahí entraron los primeros pobladores, que fueron los indios arahuacos, que llegaron de Puerto Rico. Todo esto, fíjense para que usted vea que no hay desarrollo. ¿Cómo es posible que la única provincia que la bañan dos mares, Puerto Plata es la novia del Atlántico, Sí. pero la Altagracia es novia del Caribe y novia también del Atlántico? Sí. Y no hay un puerto, ni siquiera, oiga bien, ni siquiera un puerto de embarque de los turistas que salen de Bayahibe y van a la Saona. Tienen que montarse de una forma que muchísimas veces han ocurrido cierta desgracia, porque tienen que subirse en la yola como a lo que coja mi bon, como dicen.
sin ninguna Sin ningún tipo de seguridad, seguridad ni nada. nada de De eso. protección. Pero peor, nosotros tenemos el estudio hecho, y lo tiene el BI, de ese puerto de Boca de Yuma, un puerto histórico, cultural y natural. Y sin embargo, desde los años 80. ¿Qué refleja el estudio? El estudio, excelente puerto, porque tiene una ensenada que muchos oceanógrafos la consideran un pequeño golfo, ¿verdad? No tan grande como el Golfo de México, pero golfo al fin. Golfo al fin. Entonces, ¿cómo es posible que después de 46 años de turismo costanero no ha llegado el primer turista a la ciudad de Salvaleón de Higüey? Una ciudad, oiga bien, histórica, cultural y arquitectónica. ¿Descuido de quién? ¿De las autoridades, de la provincia, que son los que tienen que motivar ese desarrollo? ¿Son representantes? ¿No están representando a ¿Quiénes nadie? son los llamados a dirigir las provincias? Los gobernadores, el Los senador, dirigentes. los dirigentes políticos. No hemos Pero tenido, tanto que exhiben. no bueno, hemos tenido, oiga bien, los crecimientos. dirigentes Hoy, ¿cómo ha ganado en 5 periodos Yo no consecutivos entiendo. el senador, que es la autoridad por más el alta? nivel cultural. Ah, porque son ignorantes ya. Sí, estamos hablando, fíjense que donde único fracasó el plan de alfabetización fue en la Altagracia. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que hay una percepción cierto. muy errada con la provincia de la Altagracia, que solo la ven en términos costaneros, Sí. en términos de ese crecimiento Claro. turístico. Entonces, fíjense bien, mire, nosotros en la ciudad de Salvaleón de Higüey, ese templo tiene 500 años. Sí. Oiga bien, un templo que es religioso como tal, pero es arquitectónico, un ícono de la arquitectura antigua en el país. El único monumento de 500 años que está en pie, dando servicio ininterrumpidamente, es la iglesia San Dionisio. Ahí estuvo el cuadro de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, que luego fue llevado a la Basílica después de su inauguración. Esa iglesia, fíjese bien, es una iglesia histórica por el hecho de que ahí se apoyó, y ahí está enterrado el quinto abuelo de Simón Bolívar, pero ahí estuvo enterrado también Antonio Duvergé, esposo de una de las heroínas higüeyanas, Rosa Montaz, que permanece enterrada todavía ahí. Entonces, con toda esa historia que tiene la ciudad de Salvaleón de Higüey, y además una ciudad ícono y símbolo del peregrinaje en América. Claro. El primer culto a María en América se hizo precisamente en el 1512 en esa iglesia San Dionisio. Entonces, con todas esas cosas que mostrarle al turista, sin embargo, no hemos recibido el primer turista. Dios mío. Entonces, Pero tenemos esa basílica que es un ícono de la arquitectura moderna en América. Primer monumento moderno que se construye en América. Pero los turistas han venido en blanco y se han ido en blanco. Pero fíjese bien, la provincia de Altagracia no solo produce ganadería, no, nosotros somos capital cañera del país. El 62% de la caña que elabora el Central Romana, la convierte en azúcar y otros subproductos, precisamente se produce en Higüey, en la provincia de la Altagracia. Pero nosotros tenemos una gran cuenca arrocera en el área de Nisibón, que va desde la cuenca del río Yonú hasta la cuenca del río Nisibón, donde actualmente no llegan a 20.000 tareas, pero que tiene un potencial para producir por encima de las 50.000 tareas. correcto. Sí. Entonces, pero también nosotros somos grandes productores de coco. Desde la línea limítrofe con el Ceibo, por Miches, es decir, desde la punta del coco, llámese la desembocadura del río Nisibón, hasta Cabeza de Toro, le llaman la costa del coco, por la cantidad de coco Pero que eso hay. no se sabe. No. Porque cuando se habla de coco, uno se va directamente a Samaná, Samaná. a Nagua. Sí, sí, sí. Y mire lo que usted nos está contando. ¿Por qué Esto- no potencializar todas esas bondades? Mire, señor precisamente Darío? la Comisión Civil de Desarrollo
de la provincia de Altagracia nos hemos empeñado Sí, sí, sí. en poner en relieve los potenciales, pero también la problemática. Claro, Nosotros pero no, tenemos un tiene que 53% de pobreza. Los dos escenarios. ¿Cómo es posible que un 53% de pobreza? Con tanta riqueza, porque la provincia de Altagracia es una provincia embrionaria de millonarios. Sí. Sí, Si claro. no, pregúntele a los hoteleros que vinieron con Claro. préstamos de su país y hoy son inmensamente Del Monte millonarios. sacaron Claro, las claro. Otros llegaron sin nada y hoy son considerados los más ricos del país. Mire, doctor Yunes. Entonces, para que usted vea. Sí. Pero ¿qué pasa? Fíjese bien, nosotros no tenemos la Casa de la Cultura. Por eso le decía el nivel cultural. Nosotros estamos pidiendo que el presidente nos entregue a la comunidad cultural la fortaleza, porque en el lugar que está y los servicios que está dando no contribuyen en nada. Entonces nosotros queremos que le construyan los pabellones a los militares que están ahí y entonces se nos entregue. ¿Por qué? Nosotros tenemos que crear formadores de arte y cultura. Nosotros no tenemos una escuela de arte y cultura en ninguno de los Pero barrios. ya no hay de ¿Tú nada. sabes lo que Y es le eso? decía recientemente el jefe de la policía, estuvo en Higüey, y yo le planteé, le dije, mire, dígale al presidente que si no se hace un plan conjunto de bajar la delincuencia, pero enfrentarla por la causa, los barrios nuestros y del país son embrionarios de delincuentes. Usted puede eliminar todos los delincuentes Zonas del país. francas. Y en 2 años hay tres veces Sí, más. se multiplica. Claro. Porque sigue la misma pobreza, el mismo nivel de desempleo. Entonces, ¿qué pasa? En los barrios nuestros no hay opciones, Así es. no hay alternativa. Hay una escuela de música. Pero en los eso es barrios. a nivel Hay nacional, ingeniero. Claro. Sí, a nivel No, pero nacional. la provincia de Altagracia es un reflejo del país entero. Del país Claro. entero. Entonces, no hay una escuela de artesanía, no hay una escuela de pintura, pero mucho menos una escuela literaria. Y las adolescentes embarazándose, volviendo a repetir ese círculo de pobreza. La mejor forma de usted vacunar contra la delincuencia Sí. es adentrando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a la cultura. A la cultura. Porque los procesos culturales son irreversibles. Comparto esa Sí, posición lo de hemos usted. dicho tantas Entonces, ¿cómo es posible que donde una provincia que genera tanta riqueza, oiga bien, y que le aporta tanto al país, nosotros andamos por encima de un 30% en términos del Producto Interno Bruto? Lo que pasa es que a nosotros no se contabilizan muchas cosas, mucha producción. ¿Usted sabe por qué ocurre eso, ingeniero Yunes? Porque mientras más ignorantes son los pueblos, más devotos a mantener a estos políticos irresponsables en sus puestos somos. Entonces, no le interesa que despierten, la Educar, cultura claro. despierta la mente de los Claro, pueblos. no, Entonces, a fíjese- ellos no le conviene, por eso no invierten ni Fíjese ni lo que apuestan decía a esto. Martí, Sí. si quiere ser libre, sé culto. Sé Sé culto. Y exacto. planteaba que lo único que une los pueblos, que lo libera y lo desarrolla es la cultura. La cultura y la educación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos sorprendemos en este festival, que estos son festivales, tanto el de la yuca como el que se va a celebrar a partir de mañana a las 2 de Así la es. tarde, el 4º festival gastronómico De la leche. de la leche. Hoy es Día Internacional de la Leche. Sí, hoy es el precisamente, Día que Que tenemos que hablar de cómo anda la producción lechera tengo ese en la privilegio que provincia. ustedes me entrevisten Claro. precisamente el Día Internacional de la Leche, porque la situación del ganadero no es crítica, no, sino súper crítica. Sí. Claro que sí. Mire, es tan Principales crítica. factores para que esté en esa situación el ganadero dominicano. No, mire, para que usted rápidamente, Sí, de una sí, forma sí. sencilla. El ganadero, el costo de producción de una botella de leche, porque nosotros allá comercializamos por botella, Por botellas. es 17 pesos y le están pagando a 13 y a 14. ¿Por qué? Porque la defensa es permitida. Hay tanta leche en polvo, tantas importaciones Tantas masivas, importaciones. que le sale lo más probable a 10 pesos el equivalente en polvo que una botella líquida. Entonces, ahí viene que el quesero la compra en polvo Ujú. y le dice al productor, o tú la pones a ese precio o llévatela. O llévatela. Entonces, ahí es donde ha estado la gravedad, produciendo por encima y entonces pagándole 3 pesos por debajo. Óyeme, así no, ¿quién se sostiene con eso?
Ahora, ¿qué nosotros hemos dicho? Es verdad que los subsidios están prohibidos, pero hay subsidios encubiertos como hacen en muchos países. Nosotros estamos pidiendo que a los hijos de los ganaderos sean incluidos en el plan de beca del Estado. Tampoco hay un matadero en Higüey. No, no lo hay. No lo hay. No lo hay. Y nosotros lo hemos pedido. Tenemos años pidiendo precisamente un matadero industrial. ¿Por qué? Porque el ganadero de esa forma le pone un valor agregado a su producto. Nosotros no nos beneficiamos ni de la víscera, ni del cuero, ni de la pezuña, ni tampoco de nada. Pero si tenemos un matadero, no podemos beneficiar poniéndole un valor agregado en la transformación del Ingeniero Yunes, el tiempo se nos hace brevísimo. Usted sabe, y además que es un muy buen expositor. Muy bueno. Elocuente. Tenemos actividades a partir de mañana. De mañana a las 4 de la tarde. ¿Está dedicada a la feria? Nosotros, la feria, los festivales, se los dedicamos a hombres y mujeres que han dado todo por el sector. Por ejemplo, el señor Castor Feliu, todavía a sus 80 años, está trabajando en su finca y recientemente monta un ordeño mecánico. Fíjese para que usted vea, pero él fue el pionero en llevar las alambradas eléctricas para los potreros. Pero también está dedicado a doña Carmen Corporán, que tiene más de 30 años transformando la leche en ese dulce que nadie se sustrae, aún siendo diabético. Ay, sí. El dulce de cuajada o chicharrón de leche. Entonces, ingeniero. Y también a Manuel Emilio Peña, In Memoria. Entonces, ingeniero, allá los visitantes que debemos acudir todos a este llamado del cuarto Festival Gastronómico de la Leche, usted encontrará manifestaciones culturales, pintura, folclore, artesanía, artistas plásticos, poesía, música, exposición y venta de libros, además de todos los productos derivados de la leche. Y recordar que mañana la transmisión especial de la emisión nocturna de las 9 de la noche de Telecentro, Noticiario Telecentro, estará directamente desde Higüey para conocer todo lo que se hace y no se hace en esta productiva provincia, un poquito olvidada por sus autoridades, pero una provincia emblemática en el desarrollo económico y social de nuestro especial. Ahí estará el equipo completo, Ulises a la cabeza, Ulises Jiménez y todo el staff de periodistas. Qué bueno, y nosotros le agradecemos a ustedes que vayan a la provincia para que conozcan de voz o de voces de sus ciudadanos de la provincia de la Altagracia la realidad, porque lo que se proyecta no es real. ¿Dónde se efectuará? En la vía cultural Antonio Valdés Hijo. Una vía emblemática cultural de la ciudad de Salvaleón de Higüey, en el centro de la ciudad, porque este es un festival de a pie, donde todo el mundo puede ir e incluyente. Nosotros no excluimos a nadie. Pero fíjate qué modalidad. Todos los expositores y a la vez vendedores de los subproductos de la leche, la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de Altagracia no le cobra un centavo, porque de cobrarle no participarían, porque no tendrían rentabilidad. Entonces, nosotros precisamente lo que queremos es que se beneficien y que las pymes y las MIPYME vayan en auxilio de esos artesanos de la gastronomía y lo conviertan en microempresarios. Esa es una de las aristas del festival. Y de las otras aristas vamos a continuar hablando en otra oportunidad, ingeniero Yunes. Agradecerle la gentileza de su participación. A ustedes, mis amigos, no se muevan. Al regreso de la pausa, el doctor Surún Hernández, él es el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ya volvemos. Mucho que hablar, no se nos muevan. Cuando retornemos, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.
Continuamos con el desarrollo de Despierta RD. Como anunciamos antes de la pausa, el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, conversará con nosotros. Buenos días, querido Muy buenos y días. directo amigo. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Para mí es una honra volver aquí a esta casa. Yo tenía mucho no venía, Casa de doctor. ustedes y buenos días a los amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pero con el doctor Surún hay que abordar un tema vital e importante. Sí, hay que irse a un solo tema. A un solo tema, y por eso creo su participación fundamentalmente en nuestro programa en el día de hoy. Todo este tema de Odebrecht, cómo usted enfoca desde su visión, evidentemente, desde el apresamiento de los presuntos implicados en los sobornos de la empresa Odebrecht hasta este momento, todo cuanto ha acontecido, señor Surún. Miren, fundamentalmente se trata de el escándalo de corrupción más grande en toda la historia, no solamente de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica, cuyo centro de implosión fue Brasil, generado a la luz de una investigación realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Como todos sabemos, el escándalo consistió simple y llanamente en que la empresa Odebrecht obtenía contrataciones con los distintos estados, aproximadamente 2 estados, más de 2 estados, a través de sobornos a funcionarios públicos. El modus operandi era simple y llanamente utilizar intermediarios. Esos intermediarios constituían empresas offshore. Las empresas offshore son empresas de carpeta que son de libre transferencia, se transfieren y tienen esa particularidad, por lo regular, empresas constituidas en Panamá, en las Islas Vírgenes, las famosas BVI, y en todas las islas. Los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales. Usaban ese tipo de empresas para transferir a esas entidades los fondos, y a su vez los fondos iban a parar a los distintos países. Una vez en los distintos países, por lo regular, existían varias modalidades, o la entrega de los dineros en efectivo o simplemente mediante transferencias internacionales. Esa era la forma en que operaba. ¿Qué sucede? Que a raíz del informe del Departamento de Estado en diciembre y de la Fiscalía de Brasil, pues se inicia la investigación aquí en la República Dominicana, que degeneró en los sometimientos que hemos visto. Muy importante, estos sometimientos fueron fueron generados directamente, y cuando digo los sometimientos, porque los sometimientos tienen obligatoriamente que tener un sustento probatorio, precisamente por la estrategia que diseñaron las autoridades dominicanas. Podemos decir, doctor Hernández, que hoy lo que estamos viviendo en República Dominicana, que es el más impactante de los arrestos que se ha hecho a nivel mundial con el tema Odebrecht, es por la presión internacional o porque nuestro sistema jurídico y la intención de la lucha contra la corrupción ha ido madurando y creciendo en el país? Mira, yo le tengo que adjudicar crédito a nuestras autoridades, a las autoridades del Ministerio Público y el esfuerzo del gobierno dominicano por hacer justicia, Hay voluntad, por responder a las aspiraciones de la sociedad de que definitivamente se castigue la corrupción administrativa, y eso es lo que ha sucedido. Obviamente es un proceso que tiene sus presiones internacionales, han habido presiones internas de un grupo importante de la sociedad que está exigiendo justicia, está exigiendo el cese de la corrupción administrativa y está exigiendo el cese de la impunidad, y nosotros entendemos que han habido varios factores, pero fundamentalmente sin la vocación y voluntad de política del gobierno dominicano y de las autoridades, en este caso el Ministerio Público, pues no llegáramos donde hoy estamos. Muy importante para lo que está aconteciendo hoy. Fue fundamental el acuerdo suscrito y homologado por las autoridades. Doctor, llegan a la detención estos personajes, estas 14 personas. personalidades. Personalidades por demás. Llegan hasta la detención, y cuál es el proceso desde su visión para terminar esa historia reciente que usted narraba hasta este momento. Miren, si lo fuéramos a comparar con el nacimiento de un ser humano, este es el nacimiento de un proceso, o no el nacimiento, sino la gestación de un proceso. Esto es simplemente la fecundación del óvulo. En eso estamos en este proceso.
¿Cuál es? Simple y llanamente el Ministerio Público hace una solicitud. La norma ha establecido que esa solicitud de medida de coerción es un proceso bastante simple. Exige fundamentalmente no el análisis profundo de los elementos probatorios, sino el análisis de presupuestos. Presupuestos que determinan la probabilidad de dos cosas. Número uno, la comisión de una infracción, es decir, la comisión de un crimen, ya sea del soborno, del lavado de activos y de asociación de malhechores. La posibilidad, que no es la existencia, posibilidad, ese es el presupuesto. Y en segundo lugar, la relación de esa persona que está siendo procesada, en este caso, de esas 14 personas que están siendo procesadas, con esos presupuestos. Comisión de un crimen y relación de esos imputados con ese crimen. Obligatoriamente tiene que haber una ligación. En esta etapa no existe y no está contemplado y no es obligatorio el análisis profundo ni un juicio de las pruebas. Obviamente el juez que está analizando esa solicitud del Ministerio Público tiene que guardar el debido proceso porque no todas las personas necesariamente que el Ministerio Público, como en todos los casos, señala como presuntos responsables, pues definitivamente no, a lo mejor no lo sean. Estamos en un proceso, en un Estado de Derecho, donde a todo ciudadano, a todos, funcionarios públicos y no funcionarios públicos, se les considera inocentes y deben ser tratados como tales. En ese orden de ideas, el juez va a analizar esos presupuestos, va a comparar o a relacionar o establecer o comprobar la relación de esos presupuestos con esos imputados y va a determinar la pertinencia o no de la solicitud de medida de coerción. Solicitud de medida de coerción que va a tener esos mismos parámetros. Número uno, la existencia de presupuesto, pero además tiene que ver, y muy importante, que a diferencia de lo que ocurría originalmente con el Código Procesal Penal, que solamente el juez debía establecer al momento de imponer una medida de coerción consistente en prisión preventiva, el peligro de fuga del imputado, porque se estableció en su momento que el legislador lo que quería era garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso, que no se evadiera, pero eso a raíz de la ley 1015 del 2015, eso varió de manera sustancial y el legislador quiso añadir el elemento de la gravedad del hecho, la consternación que el hecho ha generado en la sociedad, el daño causado y la posibilidad de que el imputado, una vez en libertad, o ponga en peligro la sociedad o ponga en peligro los elementos probatorios, ponga en peligro la investigación o ponga en peligro a los testigos. En consecuencia, luego que se determine esa relación, el juez va a analizar no solamente el arraigo, sino esas circunstancias y sobre esa base va a admitir la prisión preventiva. Prisión preventiva que puede perfectamente ser acogida en su totalidad, es decir, contra las 14 personas, puede ser acogida parcialmente, es decir, una parte de los imputados puede perfectamente ser enviado, le puede ser impuesta la prisión preventiva, otra parte puede ser impuesta simple y llanamente las garantías económicas o otra de las porque hay medidas. tipificación en cuanto a los... No, todos tienen la misma tipificación. Y también puede haber un no al lugar a alguien. ¿El juez tiene esa facultad o no? No, vamos por parte. Por parte. Estamos en que sea acogida parcialmente o puede ser rechazada porque no estamos en la etapa de no al lugar. Exactamente. Puede ser rechazada de manera total, es decir, el juez puede decir no. No tiene vinculación con esto. Ni existe probabilidad de la existencia del hecho. Estamos hablando analizando... Libertad pura y simple. Exacto. Y ordenar la libertad pura y simple. Obviamente, cuando tú analizas que es un no al lugar relativo. Lo que pasa es que el no al lugar es ya cuando estamos en juicio de fondo. Pero el juez en prima fase, porque estamos hablando de una audiencia, del inicio, como tú decías, del embrión de este proceso. Si el juez no encuentra ninguna vinculación con el imputado, con los hechos que se le imputan, es un no al lugar porque no le está dando aquiescencia al expediente. No, porque no al lugar ya es algo que ese es el nombre jurídico, destruye el proceso. Pero en la práctica es un no al lugar porque no le da aquiescencia al proceso. No evita que el Ministerio Público continúe las investigaciones. O sea, simplemente una solicitud que perfectamente puede ser rechazada porque no tiene los elementos probatorios, pueden ser obtenidos posteriormente y ser reintroducida, o simplemente porque hubo un error procesal por parte del Ministerio Público. Son etapas muy distintas. Sí, son totalmente comprensibles. Surún,
la medida de coerción, su conocimiento, ¿tiene el juez algún plazo que deba fallar desde el inicio hasta tal fecha, o él tiene durante el desarrollo, está abierto a cuando él decida dictar la medida pertinente? La inmediatez es un principio nodal de nuestra norma, de lo que rige el proceso penal. El juez tiene, no solamente el juez que está apoderado en este proceso, sino todos los jueces en materia penal tienen la obligación de emitir sus decisiones inmediatamente concluyan los debates. Pero ¿qué es inmediatamente? Porque en algunos casos del procedimiento hay plazos fatales. ¿Tiene un plazo fatal o él puede extenderse 1 mes, 2 meses? No hay. Mira, hay que establecer la diferenciación entre la toma de decisión Claro. y lo que son los distintos pasos para concluir eso. los debates. La Constitución de la República y la norma establece la obligatoriedad por parte del Ministerio Público de someter a todo ciudadano dentro de las 48 horas de su detención. Ya eso se realizó, o sea, ya el canon constitucional está cubierto. ¿Qué sucede en este proceso? Que hay que tomar en cuenta la complejidad del mismo. Solamente la medida de coerción tiene la solicitud, la instancia, sin los elementos probatorios, señores, 137 páginas. Solamente la instancia. Sin mencionar los distintos elementos probatorios. ¿Qué está aconteciendo en este momento? Lo que es normal en todo Estado de Derecho. En todo Estado de Derecho, el proceso penal está conformado por 3 patas. La primera pata, que es el Ministerio Público, quien acusa. Segunda, el juez, quien es el ente imparcial y garantista. El tercero imparcial. Que en todo Estado de Derecho tiene obligatoriamente que inclinarse en favor de los imputados. Eso es un principio nodal. Y la defensa, cuyo trabajo fundamental es defender los intereses de sus representados. ¿Cómo los defiende? Porque tienen varias, digamos, barreras de defensa. Y mucha gente a veces se sorprende al ver las actitudes de las defensas técnicas. En primer lugar, las inadmisibilidades. Las inadmisibilidades tienden a evitar que se conozca el fondo del proceso, y eso tiene su fundamento en algún tipo de error procedimental que haya sido cometido por el Ministerio Público que ha radicado la solicitud. En segundo lugar... Ese era el término que estaba buscándote ahorita, Y la inadmisibilidad. Y eso fue lo del que ocurrió, doctor, con el hecho de que lo movieran para el día 6 de junio, con el tema de que no se le dio toda la documentación, de que los abogados no fueron notificados de manera correcta, los acusados. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a hablarle así de asentado a la gente. Porque la gente quiere sangre. Claro, la gente pero quiere no más y quiere proceso. más. Cuéntenos, doctor. No, pero perdón, que a veces uno se ríe con el buen trabajo que hacen algunos abogados. Ajá. Miren, las inadmisibilidades, las exclusiones probatorias. ¿Por qué las exclusiones probatorias que algunos abogados establecen que no es la etapa? Señores, la norma establece que la solicitud de exclusión probatoria sobre la base de la ilegalidad en el proceso para su recolección puede ser interpuesta en todo estado de causa, y cómo tú vas a permitir que a tu imputado se le establezca un presupuesto sobre la base de un elemento probatorio, de una prueba recolectada de manera ilegal. Y en último término, ya el conocimiento del proceso sobre la base del arraigo y por último, sobre la base de la no comisión de los hechos, el no establecimiento de la relación entre la comisión entre la existencia del crimen y tu representado. Exacto. Y finalmente, la quinta etapa, que es la que a nadie le gusta llegar, es la etapa del arraigo, de establecer que tu representado tiene suficiente arraigo, suficientes raíces, tiene un domicilio fijo, trabajo fijo, que va y se compromete a presentarse en todas las etapas del proceso. ¿Qué ha estado aconteciendo? Simple y llanamente que por la complejidad y la gran cantidad de elementos probatorios, evidentemente que no ha habido el tiempo suficiente para que el secretario de la Suprema Corte de Justicia entregue todos y cada uno de esos elementos a los abogados para que puedan realizar la defensa que te he descrito hace un momento. Para eso es necesario más tiempo, y lo que ha determinado el juez de manera sabia es suspender el conocimiento del proceso hasta la próxima semana, tiempo en el cual ya todas las partes van a contar con la instancia íntegra, es decir, la solicitud como tal, más sus elementos probatorios, y van a estar en condiciones de defender cada uno de los imputados. Ese proceso, a veces a mí me da grima ver a algunos abogados enojados. Parte del show. Pero es parte del trabajo. Señores, pero es
exactamente la forma en que se lleva el proceso penal en la República. Es el mismo Doctor, caso. A cualquier persona lo arrestan, le interponen medida de coerción y en la primera audiencia yo como abogado, en un 99.9% de los procesos, no tengo el expediente acusatorio. Y solicito aplazamiento precisamente sobre esa misma causa. Doctor, brevísimo, regálame 2 minutos, por favor, Carlito, porque esto es muy importante. Doctor, a raíz de ir conociéndose ya el proceso en su segunda audiencia, sale a relucir que también la planta de generación de Punta Catalina recibió dinero del soborno. Lo reseña, no lo escuché completo en el juicio porque no estaba allí, pero lo reseña un importante periódico dentro de lo que es el desglose de las acusaciones del expediente. Si Punta Catalina está incluido en el expediente de Jean Alain Rodríguez, podría dar al traste de que nuevos actores entren al proceso como encausados. Nueva vez, te repito, estamos en una fase de gestación del proceso, estamos en el inicio de la investigación. A partir de este momento, el Ministerio Público, en caso de que se dicte prisión preventiva contra todos los imputados, va a tener un plazo de 8 meses para presentar la acusación formal. Estamos hablando de un caso complejo. Claro. Caso complejo que establece que son 18 meses. Correcto. La duración de la prisión preventiva en su conjunto. Este proceso tiene un plazo máximo de 4 años de duración completo, con todos los procesos y recursos de apelación. Aquí va a haber show para mucho rato. ¿Qué sucede en el caso que tú me has mencionado? Eso va a depender del investigador, en este caso, de los trabajos de instrucción que realiza el Ministerio Público y de las personas que el Ministerio Público determine que